Y el aguacate que vuelve el otro día. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a continuar con las clases referencia a sus complexivos que van a rendir dentro de los próximos días. Entonces nos quedamos en que es dictamen, eso muy posiblemente les tomen que dentro del examen de auditoría, es de poner que es un dictamen dentro de la auditoría. Entonces es un dictamen, un documento formal que se suscribe por el auditor público conforme a las normas de su profesión. Solo únicamente un auditor puede ser un informe de auditoría. No puede ser ni un ingeniero ni un abogado, solo un auditor debidamente capacitado, a menos de que ahora hay ahora tipos de consultoría donde el abogado obviamente trabaja con los equipos de auditores y así, pero el informe de auditoría como tal, el único informe solo lo firma el auditor. Entonces es normas relativas a su profesión, con acompañamiento de ciertos profesionales, pero siempre es el auditor. Entonces, relativo a la naturaleza, al alcance y al resultado del examen realizado sobre los estados financieros del ente. Entonces, ¿cuál es la importancia? Les van a preguntar también, tal vez en el más que en el práctico, en el teórico, es una expresión de una opinión independiente. Recordemos que el auditor obviamente da un criterio independiente, un criterio más que subjetivo, objetivo, porque va dirigido especial y esencialmente a una tercera persona que se encuentra dentro de la compañía con una que tiene un conocimiento, una experticia, es una educación sobre razonable de los estados financieros en el servicio más importante y valioso presentado por la profesión. Además, esta opinión es independiente y puede ser expresada por medio de un informe que sea de tamaño corto, de un informe largo, pudiendo también ser emitido ambos en relación a un solo trabajo de auditoría. Entonces, finalmente, el informe de auditoría se desenvuelve en un dictamen, ¿no? Un dictamen de lo que está realmente pasando y la situación que está realmente pasando dentro de la auditoría. Creo que se trabó el archivo. Espérame, ahí está. Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos de un dictamen? Eso sí es muy importantísimo que lo tengan claro. ¿Cuáles van a ser estos sí les pueden tomar hasta en la elección múltiple? Elementos de un dictamen fácil. Título, el título, como yo les mostré, ¿no? En el anterior clase yo les había mostrado un informe de auditoría para las personas que no pudieron observar, no han podido ver nunca en su vida un informe de auditoría, a pesar de que hayan tenido clases. Es importante que ustedes se vayan desenvolviendo
con el informe como tal para que ustedes vayan observando, vayan viendo y vayan viendo las singularidades del mismo, porque no es lo mismo solo en la teoría más que en la práctica. Entonces, los elementos del dictamen son, primero, el título, a qué va dirigido, por ejemplo, a las operaciones, a qué tipo de operaciones van, si son financieras, si son contables, si son de administración, si son de contratos, independientemente de lo que sea, el destinatario, que es a quién va dirigido, o sea, a qué personas, por ejemplo, la dirección de talento humano, a la dirección de la defensoría pública, a la empresa pública tal, ¿cuál va a ser el destinatario? El párrafo introductorio se refiere a al párrafo de introducción de por qué se está realizando la auditoría, quién está mandando a hacer, por motivo de qué, por alcance de qué, el párrafo de alcance, el párrafo de opinión, la redacción y firma del dictamen y la fecha del dictamen en la que se emite. Entonces, el título como tal es el dictamen donde el auditor expresa su opinión, que lleva un título denominado dictamen de los auditores independientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es el dictamen donde aquí tenemos de título dictamen de los auditores independientes. Ahora, los destinatarios. El dictamen se dirige a los accionistas de la empresa, al directorio o a ambos. En cuanto a la empresa pública, o, por ejemplo, digamos que existe un auditor. A ver, una pregunta, Cristian, por ejemplo, hay un auditor de carácter, bueno, en el carácter privado, sabemos que obviamente el auditor va a dirigir el dictamen al primer nivel de la empresa, es decir, a los gerentes y representantes legales. Sin embargo, en el sector público, digamos, Cristian, que usted es auditor, a ver, usted trabaja para la Contraloría y es auditor externo de la Agencia de Metropolitanidades del Ecuador y a usted le mandan a hacer un informe de auditoría. ¿A usted ante quién tiene que rendir este examen de auditoría? ¿Ante el AME o ante la Contraloría? Ya, si es que prácticamente es una empresa, o sea, si es que estoy fuera de mis funciones como trabajador de la Contraloría, pues obviamente en este caso a mi jefe superior, que es el que me va eh, a decir dónde debo realizar la auditoría. Pero en este caso, si es que yo trabajaría para la Contraloría, bueno, hago en este caso esta auditoría y pues obviamente pues tengo que ver cuál es mi jefe superior. ¿Por qué? Porque en la Contraloría es bajo una orden, creo yo. No soy empleado público, pero creo yo de que, digamos, en este caso, el director de ahí dice, bueno, vamos a hacer una auditoría a tal empresa, porque supuestamente puede que haya lavado de activos o cuestiones así, que por lo general es lo que más se hace, es en base. ¿Por qué? Porque ya dicen, no, pues tienen una sucursal, otra sucursal, pero las ventas no se ven buenas. ¿Ya? Entonces, en este caso, si es que este director coge y dice, verá, vamos a hacer una auditoría en tal lado, organícense ustedes, porque eso tiene, creo yo, que tiene que ser algo rapidísimo, algo súper rápido. Y bueno, usted, Cristian, va a ser la persona que va a estar a ¿Cómo, por cargo. ejemplo, detengámonos en ese primer punto? O sea, si es que es así, o sea, si es que es así, ¿cómo debería ser, o sea, una auditoría rápido? Por qué debería ser una auditoría rapidísimo? A ver, ¿cuáles son los pasos que debería contener un informe de auditoría como yo les había explicado? Entonces, sí es importante que ustedes tengan claro. O sea, ¿qué es lo esencial? O sea, aquí no es que es un informe rápido, sino aquí hay un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, No, o sea, perdón, doctor, o sea, me refiero rápido en el sentido de, digamos, yo poder seleccionar al personal con el que yo voy a realizar la auditoría. A eso era. claro, porque claro, o sea, dentro del dictamen que nosotros tenemos y dentro del informe, sea tanto público como particular, nosotros o privado, nosotros vamos a tener siempre un periodo de tiempo. Entonces, si es que no se alcanza ese periodo de tiempo, va a ser obviamente a un alcance que se realice por el informe de auditoría. Ahora, en cambio, Julio Flores, en el tema del dictamen que uno presente, en una empresa privada, ¿a quién se debería presentar el dictamen del auditor?
Bueno, no contesta. Pero sin embargo, bueno, A los accionistas, mi doctor. Ya no estaba sin audio, ingeniero. ya, El perfecto, informe de perfecto. auditoría se debe de presentar oportunamente con el objeto de que de la información. Ya, a usted, si es que le hacen si es que usted es auditor y le hacen hacer una auditoría dentro de una empresa privada, a Coca-Cola, a talento humano, ¿usted a quién va a presentar el informe de auditoría? Al gerente general. Exactamente, no al de la Dirección de Talento Humano, sino al gerente general, la máxima cabeza, el representante legal. Y en cuanto al sector público, como yo les decía, verán, en el sector público la única persona que tiene auditores son la Contraloría. La Contraloría tiene auditores internos, que es en la misma Contraloría, y auditores externos, que es fuera, es decir, a las empresas públicas. Por ejemplo, en el caso que yo les decía, Agencia Metropolitana y de Metropolitanas del Ecuador, va a existir un auditor externo, pero, o sea, externo nombrado de la Contraloría, pero que va a cumplir las funciones de auditor interno dentro de la misma institución. Entonces, esta persona va a ser uno de planta que va a velar, obviamente, sobre lo que es lo que está pasando dentro de cada institución. Se supone que dentro de cada institución pública debería existir un auditor, pero muchas veces no hay. Entonces, este auditor va a hacer 3 planes anuales, más o menos, y va a ir delimitando qué es lo que va a ser el estudio de cada año. Eso delimita y transmite no a la empresa, sino a la Contraloría, porque es la que emite responsabilidades. Entonces, dicho de esta manera, a la empresa únicamente lo que va a hacer es hacer estos documentos de hallazgo. Entonces, recordemos que esto siempre, que las auditorías siempre van dirigidas a las máximas autoridades. Entonces, dentro del párrafo introductorio que tiene que tener un informe, es el dictamen del auditor. Siempre deberá identificar los estados financieros de las entidades que han sido auditadas, incluyendo la fecha y el periodo cubierto por los estados financieros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, hemos efectuado una auditoría al balance general de la empresa Comax al 31 de diciembre del 2002. Ahí está el tiempo, ¿no? Y al correspondiente estados de ganancias y pérdidas de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivos por el año terminado en esta fecha, los cuales fueron ajustados para reflejar el efecto de las variaciones para poder adquisitivo de la moneda peruana, siguiendo la metodología descrita en la nota. Entonces podemos entender que ahí en el dictamen del auditor, allá se encuentra la fecha del periodo cubierto y sobre qué se está auditando. Ahora, dentro de la identificación tenemos que identificar que hay de 2 tipos. Hay los estados financieros examinados y la responsabilidad de la gerencia de la empresa y del auditor. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar estos estados financieros? ¿Qué es lo que se va a auditar? ¿Y cuál es la responsabilidad de la gerencia y la responsabilidad del auditor en razón de no cumplir con su debida diligencia? ¿Cuál es el párrafo de alcance? El párrafo de alcance describe al alcance de la auditoría. ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que qué es lo que específicamente se va a ver? Por ejemplo, si vamos a auditar los balances, yo no puedo auditar los contratos porque estamos declarando que el alcance es el acuerdo de las normas que se están especificando. El acuerdo de la auditoría generalmente aceptados fue de acuerdo con las normas prácticas nacionales relevantes según sea el caso. Ok, creo que ahí sí está grabando. Ahora, ¿cuál es el párrafo de opinión? El párrafo de opinión es declarar la opinión del auditor sobre si los estados financieros están presentados razonablemente. Así se debe tener en cuenta una consistencia, unos aspectos de importancia y los principios de la contabilidad aceptadas. Finalmente, se tiene que tener la firma y la redacción del dictamen, que es el dictamen en el cual vamos a determinar las responsabilidades y vamos a observar los balances específicos de lo que está perdón, específicamente dentro de la auditoría realizada. Entonces, el auditor deberá fechar su dictamen el día de la terminación de la auditoría. Y la fecha del dictamen, obviamente, es la fecha en la que se realice con la firma, el número de matrícula bueno, aquí dice contador porque esto es un ejemplo, me parece que de Perú. Sin embargo, allá el contador se denomina auditor igual, pero aquí sí hay 2 diferencias entre auditoría y contabilidad, ¿no? Son 2 títulos diferentes. Ok, cuanto a los tipos de auditoría, existen mediante dictamen sin salvedades, que es el dictamen estándar o un informe corto de lo que está pasando, un dictamen con salvedades,
que es una expresa excepción a ciertos asuntos, o sea, ciertos puntos específicos de lo que está fallando dentro de la auditoría, y el dictamen adverso negativo, que son los estados financieros no se presentan razonablemente. Ahora existe la abstención de la opinión, que es no dar opinión por falta de información. O sea, a veces cuando no existe, por ejemplo, dentro de no es muy probable que pase, pero, por ejemplo, a veces no hay los documentos pertinentes y existe una abstención de la opinión. Sin embargo, dentro de la abstención se emite una recomendación o una conclusión con base en lo establecido, porque muchas veces no se tienen las pruebas necesarias y el auditor no puede estar inculpando cosas que no son. Así. Ahora, ahora, avanzando con esto, tenemos el asunto de énfasis en el dictamen de auditoría, que es la atención sobre algún asunto importante relacionado con los exámenes financieros y estados financieros. Y el dictamen cuando el auditor no es independiente, el auditor interno que carece de independencia de acuerdo con las normas de auditoría. Bueno, ahora bien, ya pasamos sobre lo que es el dictamen y vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar con así. Ahora vamos a avanzar. ¿Qué son las nagas? ¿Alguien sabe qué son las nagas? Eso les van a preguntar sí o sí en una, aunque sea de opción múltiple. Estimado Aníbal, ¿qué son las nagas? Son las normas personales que tiene que tener un auditor. Ya, otra persona que nos pueda decir qué son las nagas. Jessica Borja. Bueno, las nagas son las normas de auditorías generalmente aceptadas, nagas, en su apóstrofe, ¿no? Es normas de auditoría, normas N de auditoría generalmente aceptadas, las nagas, como lo dicen los auditores. ¿Cuáles son las normas, las normas de auditoría generalmente aceptadas? Son las que usualmente se manejan dentro de los procesos de auditoría. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las normas para el ejercicio profesional del contador público. Son normas específicas de un ejercicio profesional que el contador público debe tener. ¿Por qué? Porque el contador público tiene una participación plena en la vida económica de las organizaciones y una responsabilidad en el desarrollo económico de nuestro país. Dentro del campo de control del contador público está obligado a participar durante su ejercicio profesional las siguientes normas. Las normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas, bueno, prácticamente aquí yo les voy a nombrar, son las normas que el contador público siempre utiliza dentro de todo informe de auditoría. Son normas que ustedes ya en la práctica y dentro ya de cuando sean contadores profesionales, ustedes ya deben tener específicamente y manejar el dedillo. Como los abogados de la Constitución, ustedes tienen que manejar las NAGAs, que es normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas de auditoría gubernamental, que se les denomina las NAGUS, las normas internacionales de auditoría NIA, que son la ley orgánica del Servicio Nacional de Contratación y y de la Contraloría General del Estado, si es que van a dedicarse al sector público. Y también las normas de control interno de cada entidad, que también es súper importante. Entonces, ¿cuáles son las normas de auditoría generalmente aceptadas? Estas nagas tienen como origen en los boletines, ya emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos en los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que las primeras normas de auditoría dentro de los Estados Unidos
dentro de la creación específica, cuando comenzó a nacer los primeros colegios de auditorías, refiere a boletines que especificaban en normas específicas. Es como ahora, por ejemplo, en la ley de propiedad intelectual, que uno va viendo estos boletines semanales en cuanto al registro de marcas. Algo así similar ocurría en cuanto a las normas de auditorías. Entonces, nacen del Comité de Auditoría de los Contadores. Entonces, estas normas son de observación obligatoria para los contadores públicos, aquí a los auditores, ¿no? Que ejercen la auditoría en nuestro país, por cuanto además les servirá como un parámetro de medición de su actuación profesional. Entonces, estas normas, por su carácter general, se aplican a todo proceso del examen de control y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como un auditor. Prácticamente es como un decálogo del auditor, es como las normas del auditor. ¿Cómo va a actuar el auditor? ¿Qué va a hacer el auditor? ¿Cómo va a fallar en relación a su trabajo? Entonces, estas nagas son pautas que deben observarse en la ejecución de los trabajos profesionales de auditoría. Son estándares, son guías, son medidas de calidad, son cualidades del auditor, tanto como de su trabajo y de su informe o dictamen. Entonces, estas normas generales son normas de carácter general o personal. ¿Por qué? Porque debe existir un entrenamiento técnico, una capacidad profesional, un raciocinio, un entendimiento de la materia, una independencia de criterio. Debe existir una objetividad, un profesionalismo, un cuidado, una diligencia. Es como todo profesional que debe practicar su rama. Debe ser unas normas relativas a la ejecución del trabajo en el campo, que es un planeamiento y una supervisión adecuados, el estudio y una evaluación del control interno y la obtención de evidencias suficientes y competentes para poder emitir un dictamen. Un dictamen que represente todo lo que se emite dentro del informe. Son las normas de preparación del informe. Es decir, hay una aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Consiste en la aplicación de los principios de contabilidad y son suficientes a las declaraciones informativas, son expresión de opinión sobre los estados financieros indicando la naturaleza. Entonces, cuando les pregunten a usted, por ejemplo, qué normas de auditoría se pueden interpretar, pueden poner las normas generales, las normas relativas a la ejecución del trabajo en el campo y las normas de preparación del informe. Ya, asimismo tenemos las normas generales o personales. Aquí eso es la división, ¿no? Pilas. Entonces, eso siempre se les preguntan, ¿cuáles son, qué se dividirían las nagas? Normas generales, normas relativas y normas de preparación. Aprenderás en estas tres que están aquí. Asimismo, las normas generales son el entrenamiento técnico, como les digo, la capacidad profesional y la auditoría debe ser efectuada por una persona que tenga el entrenamiento técnico y la pericia como auditor. Las normas generales personales son las independencias de criterios. Entonces, en todo asunto relacionado con la auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio. Su criterio no puede ser influenciado por una tercera persona, por una coima, que sea externo al trabajo específico de investigación del auditor. La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones, tanto sea políticas, tanto sea religiosas, tanto sea de carácter familiar, tanto sea de carácter personal y subjetivo, como un sentimiento personal, como un interés de grupo, como una ira, puede decir, yo también me cae mal ese man, yo porque ese man me cae mal, yo le voy a sancionar, no, no es así. Ahora, estas nagas tienen vigencia, una diversidad de normas que garantizan la independencia del auditor. Así tenemos el reglamento para la información financiera auditada. Entonces, ¿qué reglamento va a usar la información financiera auditada? O sea, ¿cuál es el reglamento de cada una? No. La ley de profesionalismo del auditor público, el código de ética profesional del auditor público, la ley del Sistema Nacional del Control, el reglamento por designación de sociedades de auditoría, las normas de auditoría gubernamental, los lineamientos generales para cautelar el adecuado fortalecimiento e independencia de los órganos de auditoría interna aprobado por resolución de la Contraloría, entre otras. En cuanto a las normas generales o personales, como yo les manifestaba,
aquí hay que tener un cuidado y una debida diligencia profesional. Además, debe ejercerse con un esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. Entonces tenemos normas generales y personales, como estamos viendo aquí, ¿no? Que son las primeras, las otras normas relativas y las otras normas de preparación. No se olviden. Ahora, tenemos las normas relativas a la ejecución de trabajo. ¿Qué son? Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases, tanto en el planeamiento de la auditoría, en el trabajo de campo, en la ejecución y en la elaboración del informe. ¿Cuál es el propósito principal de este grupo de normas? El propósito se orienta a la que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros que existan dentro de una empresa, para lo cual se requerirá previamente un adecuado planeamiento estratégico y una evaluación de los controles internos. Entonces, las otras son normas relativas en cómo se debe comportar el auditor, cómo debe ser específicamente su trabajo profesional, y estas son más específicamente dedicadas a la planeación estratégica, al desarrollo de la auditoría, a las fases, al planeamiento, a la ejecución, al tema ya técnico, de decirlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, el planeamiento y supervisión se refiere a que la auditoría debe ser planificada apropiadamente. Estas son preguntas que les van de cajón. La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, deben ser debidamente supervisados. Por la gran importancia que se ha dado en el planeamiento en los últimos años, porque los auditores deben planear el trabajo, deben observar, no es que van como dirían antiguamente, a la mansalva, a tratar de hacer un informe, no, tienen que planear a nivel nacional y tanto a nivel internacional. Ahora se concibe un planteamiento estratégico como todo proceso de trabajo al que se pone mucho más énfasis utilizando el enfoque de arriba hacia abajo. Es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características de negocio, de la organización y el financiamiento, sistemas de producción, funciones de áreas básicas y problemas importantes cuyos efectos económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados financieros de la materia de nuestro examen. Lógicamente que este tratamiento terminará con la elaboración del programa de auditoría. Entonces, esta técnica es de arriba hacia abajo. O sea, no vamos a revisar las transacciones más pequeñas, sino vamos a ir por las generalidades, por los efectos de la organización y del financiamiento. ¿Ok? En cuanto a las normas relativas de la ejecución del trabajo, es de ejecución, la anterior era otra cosa, eran las nagas son estos, ¿no? La norma de ejecución, que es la que estamos tocando ahorita. En cuanto al estudio y evaluación del control interno, podemos manifestar dentro de las normas relativas de la ejecución que debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura de control interno de la empresa, cuyos estados financieros se encuentran sujetos a auditoría, como base para establecer el grado de confianza que merece y consecuentemente para determinar la naturaleza y el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Ahora, se debe obtener una evidencia competente y suficiente mediante la inspección, la observación, la indagación, la confirmación, la investigación, para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos de la auditoría. Tenemos que estar en el lugar de los hechos, tenemos que observar qué es lo que está pasando. Entonces, esta evidencia que nosotros vamos a recopilar, que nosotros vamos a analizar con la respectiva evaluación, es un conjunto de hechos comprobados suficientes y competentes para sustentar una conclusión, para que en el momento del informe del examen final, de la lectura del examen final, y no solo también de las lecturas de los borradores, no vengan las personas y nos digan un momento, ¿usted cómo está diciendo esto, señor auditor, si usted tiene los documentos necesarios? Yo aquí tengo otros los documentos, usted no ha sacado nada, o sea, hasta incluso podríamos quedar en mal en nuestro trabajo y podríamos ser catalogados hasta, bueno, hay sanciones específicas dentro del grupo de auditoría cuando uno no ejerce, que está dentro de las normas anteriores que yo les manifestaba, que no es de las normas relativas a la ejecución de trabajo, sino más de las normas personales y a las normas relativas del auditor, que ahí existen sanciones hasta incluso de destitución. Entonces, la evidencia será suficiente cuando los resultados de una o varias pruebas aseguren la certeza moral de que los hechos a probar o los criterios cuya corrección se está juzgando han quedado razonablemente comprobados. Denme un segundito, por favor. Voy a conectar mi computadora porque al parecer se va a descargar.
Perdón, ok. Entonces, continuando dentro de esta categoría, en las normas relativas a la ejecución del trabajo, tenemos que entre las clases de evidencia que obtiene el auditor hay la evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque ambos influyen en los saldos de los estados financieros. La evidencia física, la evidencia documentaria, los libros diarios y mayores, que no solo es los físicos, también incluyen los procesados por las computadoras, el análisis global, los cálculos independientes, la evidencia circunstancial y los acontecimientos o hechos posteriores. Ahora, tenemos las normas para preparación del informe, que es la tercera categoría. En cuanto a estas, regulan la última fase del proceso de auditoría. Al principio vimos que eran las normas personales, la segunda las normas de ejecución y finalmente tenemos las de preparación del informe. ¿Cómo vamos a preparar una vez que ha estado ejecutado el informe? Entonces, regulan la fase del proceso final de auditoría. Es decir, la elaboración de un informe final, para lo cual el auditor deberá acumulado en grado suficiente de evidencias para respaldar sus papeles de trabajo. Entonces, aquí hay una aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que es el dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecentes, o también podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales aprobadas por la profesión contable. Entonces, ¿cuáles son las normas de preparación del informe? Es la opinión del auditor mediante el dictamen que se debe contener la expresión de una opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad o la aseveración de lo que puede expresarse en una opinión. En todos los casos en el que el nombre un auditor está asociado con los estados financieros, el dictamen debe contener una indicación clara de la naturaleza de la auditoría y el grado de responsabilidad que se está tomando. Entonces, ¿cuáles son las normas de preparación del informe? El auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su dictamen. Una opinión limpia o sin salvedades, una opinión con salvedades o calificada. Entonces, aquí si nos dicen cuáles son las normas para preparar un informe, ustedes van a poner las opinión limpia y sin salvedades, opinión con salvedades o calificada, opinión adversa o negativa y abstención de opinar. Ahora, dentro de estas normas tenemos el Sistema Nacional de Control, que es el SNC, es regulado por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General del Estado, que tiene por objeto la evaluación periódica de los resultados de la gestión pública que existe y del ejercicio de los funcionarios y servidores y funcionarios. Dentro de estos criterios tomamos criterios de economía, criterios de eficiencia, criterios de eficacia y criterios de transparencia y en relación al cumplimiento de las normas y de los objetivos y metas propuestas a fin de formular unas recomendaciones que permitan contribuir al desarrollo del administrador. Ahora, la Contraloría General del Estado, como organismo rector del sistema, tiene la necesidad de determinar funciones de los órganos del sistema y de su propia estructura organizativa. Así también emite las normas técnicas especializadas, porque recordemos que la Contraloría tiene un principio de reserva de ley. ¿Qué es el principio de reserva de ley? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, Jorge Lozada. ¿Qué es el principio de reserva de ley? O Ángel Catagua. Ángel Catagua. Ajá. Catagua, doctor Ángel Catagua. Sí, Ángel, ¿qué es para usted el principio de reserva de ley? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Reserva que no tengo clara la idea, pero al hablar se reservan por algún principio para llevar a cabo una reserva de información. A ver, aquí nos dice que
Que la Contraloría, como organismo rector del sistema, emite las normas técnicas especializadas. Entonces, esto es un principio de reserva de ley. ¿Qué sería un principio de reserva de ley? O sea, un principio de reserva de ley es un principio que refiere a la potestad de ciertas instituciones, como por ejemplo la Contraloría o la Procuraduría, o de emitir ciertas normas específicas y normas técnicas especializadas en razón de su potestad. Es decir, es como una especie de asamblea. O sea, la asamblea puede crear leyes, ¿no es cierto? Porque es el poder legislativo. ¿Ya? Entonces, algo así. Tiene un poder de reserva de ley, crear normas específicas de control interno en torno a los auditores. Entonces, crea normas técnicas especializadas, ¿no? Entonces, dentro de esto mismo, la auditoría gubernamental permite verificar que la aplicación de los recursos se hayan realizado con economía, con eficacia, con eficiencia y con transparencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicadas. Además de ello, se ha convertido en un elemento integral del proceso de responsabilidad en el sector público. Esto con base en las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son las NAGAS, y las normas internacionales de auditoría. La Contraloría General de la República estableció normas de auditoría gubernamental, que son las NAGUS, adoptándolas en lo aplicable a la Ley del Sistema Nacional de Control y ámbito comprendido por esto. También el Manual de Auditoría Gubernamental, con el cual estableció una guía de planificación de la auditoría gubernamental, así como para la elaboración de ciertos informes. Ahora, las normas de auditoría gubernamental contribuyen que las auditorías sean evaluadas de carácter imparcial, de carácter objetivas y confiables, y de la gestión gubernamental constituyen un valioso marco de referencia para el control gubernamental. Aquí tenemos las normas de auditoría gubernamental, que dice que son de cumplimiento obligatorio y de aplicación indispensable para los auditores de la Contraloría General del Estado, para los auditores de los órganos de auditoría interna de las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control y de las sociedades de auditoría cuando sean designadas para efectuar auditorías gubernamentales. Entonces, estas NAGO únicamente funcionan para las normas de auditoría gubernamentales, es decir, con el Estado. Cuando el Estado o cualquier empresa tengan órganos de auditoría sujetas a entidades de control nacional del Sistema Nacional de Control. Bueno, hasta aquí sería este. Sigamos pasando. ¿Sí se está compartiendo? Sí, abogado. Perfecto. Entonces, sigamos. Ahora, ¿cuál es la definición de una auditoría operacional? Debe entenderse el servicio que presta el contador público cuando examina ciertos aspectos administrativos con la intención de hacer recomendaciones para incrementar la eficiencia operativa de la entidad. Esta es la auditoría operacional. Entonces, ¿cuál es el alcance? Es ilimitado. Todas las operaciones o actividades de la entidad pueden ser auditadas sin considerar que sea operación financiera o no. Y en cada hallazgo cubren todos los aspectos internos y externos de lo que interrelacionan. Entonces, debido a su naturaleza, no es posible fijar rígidas que establezcan cuándo debe aplicarse.
¿Cuáles son los objetivos de la auditoría operacional? Formula y presenta una opinión sobre los aspectos administrativos, los aspectos gerenciales, operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad y eficiencia con el que se han usado los recursos materiales y financieros mediante la modificación o creación de políticas administrativas. Otro de los objetivos de la auditoría operativa es identificar las áreas donde se podrían reducir los costos, mejorar los métodos operativos y además e incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades realizadas. ¿Cuál es la importancia? Es importante dado que es un instrumento de control posterior sobre la administración general. Algunas de estas circunstancias que indican la necesidad de realizar una auditoría operacional, las cuales la entidad y los auditores internos deben tomar en cuenta son la necesidad de evaluar el desarrollo y funcionamiento de un proceso implementado en la entidad, el cual debe efectuarse periódicamente y cuando se dan situaciones en la entidad que denoten ineficiencia y no conocer el motivo. Además, verificar que se establezcan planes, objetivos y metas, evaluar también los procedimientos utilizados por la entidad para controlar su grado y cumplimiento. Tener evidencias suficientes y competentes sobre los procedimientos y controles establecidos para lograr de buena manera los objetivos. Evaluar el sistema de control interno del área operacional seleccionada con base en manuales de procedimientos y cuestionarios que avalen la información. ¿Cuáles son las diferencias básicas con la auditoría financiera y otros tipos de auditoría? Por ejemplo, la auditoría operacional evalúa procesos. La auditoría financiera audita estados financieros. Los procesos, la otra es estados financieros, son diferentes. Operacionales de operaciones financieras de estados financieros. Busca una eficiencia, eficacia y economía. La otra busca que los datos sean razonables, o sea, que concuerden. La otra da recomendaciones y la otra emite una opinión. ¿Cuál es el esquema básico? Es el estudio de la planificación de la operacional, estudio de planificación, examen o evaluación e informe. Mediante esto es un estado preliminar que hace comprensión de la entidad auditada, la selección de áreas textiles o críticas, un estado detallado de áreas críticas y la comunicación de resultados. Cuanto al estudio, planeación y examen de evaluación, ya, aquí está. En cuanto a la metodología, se baja. Entonces, ¿qué nos dice? Que poseer una metodología es cómo vamos a llegar a nuestra meta, qué métodos vamos a usar para definir los pasos que vamos a lograr. Entonces, ¿qué una metodología? Es poseer una metodología claramente definida que permita sistematizar todos y cada uno de los pasos de la revisión. Es decir, por ejemplo, dentro del ejemplo que podemos observar en la pantalla, podemos ver que existe una operación de auditoría operacional, que es de embarques, por ejemplo. Entonces, la entrega de la mercancía, de su factura para su cobro y paso de la operación de crédito a cobranza. Entonces, mediante el conocimiento del control interno y la aplicación de la auditoría operacional, se puede conocer los problemas que dificulten el desarrollo operativo y que obstaculizan el crecimiento de las empresas. Ambos juegan un papel fundamental para las entidades. Es importante que para esta disciplina valorar los problemas, encontrar la causa y proponer soluciones. Entonces, la auditoría operacional comprueba la capacidad de la administración en todos los niveles. Determina los puntos donde hay peligro potencial y resalta las oportunidades de mejorar, de reducir costos, de eliminar desperdicios y pérdida de tiempo. Evalúa la eficacia de los controles, determina si la empresa está operando con las utilidades que debería. Entonces, para eso sí existe, sirve la auditoría, la auditoría operacional. Entonces, evalúa la eficacia, como les digo, de los controles y determina si la empresa está operando con las utilidades que debería auditar. Ahora ya se colgaron las diapositivas y
y la computadora. Esperan, no sé si me pueden escuchar porque está como colgado esto. Oh, wow, sí se lo escucho. Perfecto, denme un segundito, por favor, porque está, no avanza. A ver, más bien, yo creo que voy a, o sea, ahorita se colgó mi computadora, entonces creo que hasta ahí voy a dar la clase del día de hoy. Más bien yo había como sobre el tema que me consultaban ustedes, de que tenían problemas en cuanto a no sabían qué fecha específica eran los exámenes y cómo iba a ser el método de evaluación. Entonces me comuniqué con una persona dentro del instituto y me dijeron que hay un nuevo número en el que ustedes se pueden contactar, que esta persona es la encargada del tema del tema de los complexivos. En todo caso, no sé si ustedes gusten anotar el número, yo les puedo dictar para que ustedes le puedan llamar. Entonces es el 099, si están anotando, si es que quieren, si es que gustan llamarle, ¿no? 099-684-7539. ¿Sí me escucharon? Sí, mi doctor, sí. Perfecto, se llama María José. Esta persona es la encargada del tema de complexivos para que para que canalicen, por favor, la información con ella, porque la han asignado esta semana y en todo caso ella es la que va a dar las directrices que todavía está analizando, porque tengo entendido que hay un proceso de graduación de agentes. En todo caso, ella es la que le han encargado y si ustedes necesitan tener alguna información respecto a ese tema, se comunican con ella.